Bien, saludos a todas y todos. Estamos reunidos en la tarde de hoy para una plática más de orientación educativa en la ENSID y tenemos la presentación de la maestra Magdalena González Castillo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM, es maestra en Psicoanálisis por parte del Instituto Mexicano de Psicoanálisis, tiene diplomado en Terapia Narrativa en la Facultad de Psicología de la UNAM, orientadora educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Está adscrita al Departamento de Orientación Especializada para la Atención Individual y Grupal en áreas personal, escolar y vocacional. Y también ha trabajado temas relacionados con el manejo del estrés, cerrando ciclos y elección de carrera. Muy buenas tardes, maestra, bienvenida y pues somos todo oído. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes y bienvenidos todos y todas. Y pues vamos a dar inicio con esta actividad, con esta charla que versa sobre esta cuestión, sobre algunas sugerencias para manejar el estrés, que como estudiantes y como seres humanos pues vivimos de manera diaria. Entonces cualquier inquietud, cualquier comentario, vamos pues a estar abiertos a ello. Voy a utilizar una presentación para poder trabajar en ello. Bueno, muy bien. Pues tenemos aquí precisamente este tema que hoy vamos a revisar y me gustaría comenzar por esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que se refiere a cómo es la sociedad actual, cómo es que la percibimos, cómo es que la vemos, cómo es que la vivimos y qué efectos tiene pues en nosotros, ¿no? Regularmente cada uno de nosotros tendría una palabra para describir la sociedad actual. En ocasiones decimos, bueno, imagina cómo es, visualiza, pero bueno, nosotros realmente podemos tener ingreso digamos, a esta idea sin tanta dificultad porque lo vivimos de manera cotidiana y de manera muy cercana todos los días. Entonces, pero de cualquier manera decimos, bueno, imaginemos, cierra los ojos si quieres para que lo puedas imaginar un poco mejor, pero ¿cómo describiríamos la vida actual, no? ¿Cómo se relacionan las personas de nuestro tiempo? ¿Cuáles son las creencias más presentes en la sociedad en la que vivimos? Y cuando hablamos de creencias, estamos hablando pues de imágenes, estamos hablando de pensamientos, estamos hablando de creencias, estamos hablando también de esas fantasías o de esos elementos que están pues en nuestra mente, ¿no? Y que motivan nuestras conductas o nuestra forma de responder. ¿Cuáles son los aspectos que más se valoran en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Actualmente podríamos pensar que la tecnología es uno de los elementos que más se valora, que las cosas de tipo material, que esos aspectos relacionados con los valores económicos que son absolutamente necesarios, por supuesto, pero que de pronto adquieren dimensiones importantes, muy importantes, ¿no? Y que justamente nos hacen de pronto perder el equilibrio de a dónde vamos, quiénes somos o por qué estamos realizando las actividades que realizamos. Tenemos, por ejemplo, lecturas muy importantes sobre estas temáticas. Un escritor muy bueno que habla sobre el tener y el ser, Eric Fromm, acerca de cómo todo esto pues marca, ¿no? Formas diferentes en quienes somos. ¿Cuáles son, por ejemplo, las ventajas y las desventajas de vivir en esta época? Porque pues cualquier época tiene sus ventajas y tiene también sus inconvenientes y hoy no es la excepción. Tenemos importantes ventajas, pero también tenemos importantes desventajas o lo podemos también poner en otros términos, costos y beneficios, y que es algo que también podemos siempre estar evaluando en nuestra vida. ¿Qué costo me implica realizar o llevar a cabo una actividad?
Pero ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es el beneficio que también involucra? Y valorar continuamente estos elementos vale muchísimo la pena, porque entonces lo que hacemos tendría que tener un beneficio, si no, no tendría sentido que lo lleváramos a cabo. De hecho, es una estrategia que se usa mucho para manejar el estrés, que nosotros podamos revisar los costos y los beneficios de las actividades o de las acciones que llevamos a cabo de manera cotidiana, de las experiencias que tenemos en la vida. Si algo nos está redituando de manera psicológica, de manera económica, bueno, pues será bueno para nosotros. Si no nos está redituando, pues entonces no tendríamos nada que hacer ahí, ¿no? Sin embargo, como muchas veces aparece este elemento de poca conciencia, a veces realizamos acciones o actividades que no nos reditúan y que sí nos implican un costo sumamente elevado desde el punto de vista físico, económico, de todo tipo de naturaleza, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos, atentos, ¿no? Y justo nosotros podemos vivir en esta sociedad y darnos cuenta de muchas cosas, pero como son muchísimos elementos, a veces tampoco alcanzamos a ser totalmente conscientes o a enterarnos del todo, además de que sería imposible captar todo, absolutamente todas las experiencias o todo lo que nos sucede y de la misma manera pues resolverlo. Pero si no nos entrenamos en ello, pues podemos pagar costos elevados o costos muy importantes en salud y en otros elementos, ¿no? En otras áreas también. ¿Qué relación hay entre la forma de vida actual con el estrés? Pues muchísimo, mucha relación, porque todo lo que sucede afuera nos influye, nos repercute, nos afecta, y a veces esta afectación no es la más saludable, no es la mejor, no es la más buena, sino que a veces trae repercusiones negativas importantes. Voy a apagar un poquito mi audio mientras pasa un ruido cercano. Ok, bueno, de ahí, de esta idea de cómo nosotros podríamos calificar la forma de vida actual, y que, como mencionaba anteriormente, la palabra que ustedes seleccionaran sería desde luego correcta, ¿no? Porque describiría también la forma en la que se está percibiendo o se está viviendo esta forma actual en la que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, me voy a centrar en tres palabras que autores distintos, tres, cuatro palabras que autores distintos comentan acerca precisamente de lo que es la sociedad actual, ¿no? Y entonces unos autores nos comentan que esta sociedad pues es una sociedad líquida, así le nombran, establece toda una tesis este autor Bauman sobre que las instituciones, que la sociedad, que el lugar en donde convivimos con todo lo demás ya no nos ofrece mucha estabilidad, más bien lo que nos ofrece es mucha incertidumbre. Y la incertidumbre en todo sentido, ¿no? Académico, la incertidumbre laboral, la incertidumbre académica, la incertidumbre familiar, incluso la certidumbre religiosa, espiritual, todo pareciera, de acuerdo a este autor, que está colapsando, ¿no? Y efectivamente esto pues ya lo vamos conectando con esta temática sobre el estrés, porque tiene ese poder, tiene esa capacidad de alterar nuestro equilibrio, ¿no? Y a eso es que le podemos llamar también estrés.
Otros autores mencionan que esta sociedad podría calificarse como una sociedad del cansancio, la sociedad del cansancio. Si nos vemos unos a otros, si nos preguntamos cómo estamos, muchos podremos decir que estamos cansados, ¿no? Que hacemos muchas cosas y que no alcanzamos muchas veces lo que se espera, entre comillas, lo que la sociedad espera, lo que la familia espera, lo que debería de ser, lo que nosotros mismos estamos esperando. Y entonces esto nos mete en una dinámica de un pensamiento bastante recurrente, en donde nosotros podemos tener ideas como de que no doy el ancho, como de que no apenas alcanzo a terminar una actividad y ya tengo otra encima, y entonces, bueno, no, esta sensación de no terminar, de no concluir, de no poder alcanzar las metas, entonces nos va metiendo pues en una condición de cansancio, ¿no? Que también es correcto. O sea, nos levantamos cansados, nos vamos a dormir cansados, convivimos o estamos en actividades a veces cansados, ¿no? Yo he tenido la experiencia al trabajar con estudiantes, con los alumnos, que efectivamente dicen, ¿y qué es eso, no? ¿Qué es eso de descanso, no? ¿Qué es eso de descansar? Ya no sabemos descansar, hemos desaprendido esta posibilidad y es un aspecto que también necesitamos volver a aprender a descansar el cuerpo, a descansar la mente, aspectos que no son absolutamente nada sencillos, ¿no? Eh, otros autores hablan de esta sociedad como una sociedad distraída, ¿no? Precisamente al pensar que hay miles de estímulos llamando nuestra atención y muchos de estos estímulos ahora ya los encontramos de manera digital, los encontramos a través de las redes sociales, con elementos sumamente desarrollados, novedosos, coloridos, con un manejo de emociones importantísimo, ¿no? Y además también de manera inmediata, justamente podríamos pensar que estos elementos son los que llaman poderosamente nuestra atención y que entonces cuando nosotros queremos dedicar tiempo a otras actividades que probablemente son un poco menos activas, que son menos coloridas, que nosotros podríamos tildar como de hasta de aburridas, pues resulta que la atención se disipa rápidamente, ¿no? Entonces dice esta autora, que por cierto es una monja budista, dice, más bien lo que sucede es eso, que tu atención está en algo diferente, ¿no? No es que tengas dificultad en la atención, lo que pasa es que más bien tu atención está puesta en otro lugar al que en un momento dado necesitas o quieres, ¿no? Entonces la sugerencia desde aquí es esta, ¿no? Que nosotros vayamos atendiendo cada vez más que vayamos detectando cada vez más dónde está puesta mi atención, ¿no? Entonces podría estar puesta en el dolor, en un dolor en el cuerpo, podría estar puesta en un pensamiento, en una idea, podría estar puesta en un programa de televisión, etcétera. ¿Dónde está puesta mi atención? Que no está en el lugar en el que debiera estar en el momento presente, en el momento actual, ¿no? Y bueno, otro autor también habla sobre, digamos, Walter Rizzo habla sobre los comportamientos en los que deriva esta, la forma de vida actual, ¿no? Y entonces dice este autor, lo resume en estas palabras porque esto no es muy novedoso, esto tiene muchos años hablándose de este tipo de comportamientos y entonces nos habla de un comportamiento tipo A y un comportamiento tipo C, como los comportamientos extremos, los comportamientos que no son los más saludables para nosotros como seres humanos, ¿no? Y se habla del comportamiento tipo B, que es el comportamiento del equilibrio, el comportamiento del balance, el comportamiento que precisamente puede
equilibrar de manera importante lo que sucede en cualquier tipo de sociedad y procurarse el bienestar, procurarse la salud. Entonces, este comportamiento tipo B está centrado en el presente, lo que está sucediendo en el momento actual. Si yo en este momento estoy en una conferencia, si yo en este momento tengo una actividad laboriosa de matemáticas o de física, estoy ese tiempo ahí, ¿no? Y vigilo que mi atención esté en ese momento presente y no que esté en otra cosa, que me quite energía, que me quite tiempo, que me robe atención, ¿no? Entonces, estos son elementos sumamente importantes que tienen que ver con ese cuidado que debo tener para mi tiempo, para mi cuerpo, para mi mente, para mis emociones y cuidar todo este balance, incluso para la cuestión de tipo social, afectiva y demás, ¿no? Entonces, este comportamiento tipo B promueve la salud física y mental. ¿Por qué? Porque yo puedo entonces registrar o darme cuenta si la actividad es demasiado laboriosa, puedo sentir que ya me cansé. Puedo sentir que me duele la espalda, puedo sentir que me duele la cabeza y en ese momento escuchar al cuerpo y darle un descanso. Un descanso, no le vamos a dar un descanso demasiado elevado porque la tarea es larga, pero un descanso efectivo de 5 o 10 minutos nos puede ser de bastante utilidad, ¿no? Y después continuamos la tarea. Recordemos que después de 1 hora de trabajo el cuerpo empieza a protestar, 2 horas, bueno, pues todavía más y si agregamos más tiempo a todo esto, acabamos hasta contracturados, ¿no? Entonces, el comportamiento tipo B establece relación con su interior y también con el exterior, con lo que le rodea, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de desarrollar esta escucha interna. ¿Quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Qué pienso? ¿Qué me duele? ¿Qué me molesta? ¿Y qué puedo hacer ante todo esto que está pasando en mi interior? Pero también, ¿qué sucede afuera? O sea, no me quedo ahí ensimismada en lo que me pasa nada más a mí, sino también qué pasa en el exterior. Sabemos que como estudiantes de carreras de áreas importantes como ciencias ambientales que llevan pues que son carreras estas carreras pues que estudian ustedes en esta escuela que son absorbentes, que son laboriosas, requieren mucho tiempo y que muy poco tiempo nos va a quedar también para distribuirlo hacia afuera, ¿no? Hacia el entretenimiento, hacia el recreo, hacia las personas con quienes convivimos. Sin embargo, sí tendremos que hacer un huequito para estas actividades de tipo social, afectivo, estas actividades o cuestiones externas, con la finalidad de que nuestra balanza no se desequilibre demasiado, ¿no? Y que después salgamos muy eficientes en cuestiones intelectuales y académicas, pero muy poco desarrollados en cuestiones internas, en cuestiones afectivas. Todo esto es importante y tenemos que darle pues un balance. El comportamiento tipo B también mantiene este equilibrio entre razón, emociones y valores, ¿no? Entonces, todo esto cabe en el comportamiento tipo B. Sí, sabemos, repito, que mientras somos estudiantes y las carreras nos requieren mucho de nuestro tiempo, es un hecho, es una realidad, pero entonces lo demás se va a llevar o va a tener menos tiempo, pero le tendremos que imprimir mucha calidad, le tendremos que imprimir mucha emoción y mucho valor a ese tiempo que compartimos con los demás, para los demás o para actividades exteriores, ¿no? No que cuando estemos en una actividad donde podemos disfrutar o debemos disfrutar o trabajar en estos aspectos externos, estemos entonces en ese momento pensando en la tarea A o en la tarea B que todavía no terminamos, porque entonces de esa manera es que nosotros dejamos de estar al pendiente del momento presente. Entonces, bueno, los comportamientos tipo A es uno de los comportamientos que más se promueve hoy en día, dada la forma en la que nos manejamos
socialmente. Y efectivamente nos crea mucho estrés, nos crea mucha exigencia, nos hace que hagamos muchas cosas al mismo tiempo, que estemos programados regularmente en actividades futuras. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer al rato? Y cuando termine el semestre y cuando termine la carrera. Y entonces una cosa es planear las actividades que tenemos que hacer y otra cosa que nuestra mente nos empiece a jugar demasiado chueco y nos mande siempre a estar centrados en ese futuro, ¿no? Este tipo de comportamiento nos hace ser muy eficientes, engañosamente eficientes, podemos decir, porque sí, efectivamente desarrollamos habilidades, hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Aquí el famoso multitareas, ¿no? Que de pronto nos sentimos muy bien porque podemos realizar varias cosas a la vez, pero ¿cómo terminamos? ¿Cómo termina el cuerpo? Cansado, agotado, lleno de estrés, lleno de ansiedad. A veces, con todo ese mundo de actividades que realiza, podríamos tener la impresión también de que terminamos insatisfechos, ¿no? O sea, hicimos mucho, pero a lo mejor todo eso no nos bastó. Todavía nos decimos, debí haber hecho más, debí haber alcanzado más, ¿no? Entonces, todo esto nos sucede, no nos da tiempo de estar en un ratito con nosotras mismas, con nosotros mismos y decir, bueno, a ver, ¿cómo estuve hoy? Porque todo el tiempo estamos afuera y afuera de nosotros y poco centrados en nosotros mismos, ¿no? Entonces, estamos ocupados en la entrega de resultados y por el contrario, el comportamiento tipo C está situado en el pasado, se relaciona mucho con las cuestiones de postergación, con conductas también y emociones de tristeza, de depresión, de impotencia, de no alcancé a hacer esto, no puedo hacer aquello. Y entonces este tipo de conductas nos retraen, nos hacen que nos apaguemos, ¿no? Porque tenemos en la mente la idea de que no alcanzamos a hacer lo suficiente y obviamente estos dos tipos de comportamiento nos generan mucho estrés, ¿no? Nos generan mucha tensión a nivel corporal, mucha tensión a nivel emocional y esto pues se refleja también pues en nuestro estado general de ánimo. Entonces, obviamente, aunque el tiempo sea como lo estamos viviendo en este momento, nosotros tenemos la encomienda de cuidar, de no caer en estos extremos y de promover nuestro equilibrio a cada momento y a cada instante. Esta es una tarea que nosotros podemos hacer, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Vamos pensando un poco también en el cómo al mismo tiempo que avanzamos en la plática y que y algo que nos puede ayudar mucho es precisamente empezar a ubicar, ¿no? Que el estrés es una emoción, dicen, es un estado mental porque es algo que se produce también en nuestra mente, que sí pueden estar sucediendo cosas en el exterior, pero finalmente mi mente es la que evalúa si lo que está pasando fuera o dentro de mí tiene poder para provocarme un estrés perjudicial o si eso puede ser modificado de una manera distinta y lo puedo ver como un estresor positivo, un buen estrés, ¿no? Entonces, se dice entonces que el estrés es un estado mental que podemos precisamente hasta decidir si me afecta o no. Y esto empezamos a saberlo justo porque podemos identificar, ¿no? Aunque a veces, como en la imagen que tenemos aquí, la bomba de tiempo ya está para estallar y nosotros apenas estamos preguntándonos qué está pasando o qué está sucediendo, ¿no? Creo que la imagen retrata de manera importante cómo es difícil, si no estamos en el momento presente y no estamos con nosotros, darnos cuenta cómo nos sentimos.
¿no? Mucho del trabajo que tiene que ver con el manejo de la tensión, el manejo del estrés, tiene que ver con esto, con el que yo me dé cuenta de cómo me encuentro, cómo estoy, ¿no? Entonces, el estrés perjudicial se dice que es un estado de tensión insoportable debido a la intensidad o duración de la situación estresante. Se experimenta una sensación displacentera o desagradable. También experimentamos agotamiento físico y psicológico. Y también podemos ser testigos de que esto está ocurriendo porque aparecen enfermedades físicas o psicológicas, ¿no? Pero a veces esto corre tan rápido y corre de manera tan sutil que nosotros no nos damos cuenta de que está sucediendo, de que está pasando hasta que la bomba revienta, hasta que el cuerpo protesta de manera importante o hasta que estoy sumamente irritable, que no aguanto a los demás y que no me aguanto a mí mismo, ¿no? Quiere decir que la situación me ha superado y nosotros tenemos que ir haciéndonos sensibles a esto, pues para que no ocurra, ¿no? Para que no lleguemos a estos niveles de estrés perjudicial. Eh, es de todos sabido que el estrés perjudicial tiene consecuencias en estas 4 áreas, en lo físico, en lo emocional, en lo mental y en el comportamiento, que puede afectarnos desde nuestra cabeza, dolor de cabeza, nuestra piel, dolor, nos puede provocar insomnio y dificultar también esta cuestión grata que tiene que ver con la cuestión sexual, ¿no? Entonces, que es un aspecto que tiene que ver con cuestiones físicas, pero también pasa por lo emocional, pasa por el comportamiento y que muchas veces se ve afectada, ¿no? Por cuestiones emocionales, a veces justo podemos empezar, como decía hace un momento, a experimentar esta ansiedad, esta irritabilidad, esta tristeza, culpabilidad, ¿no? No alcanzo a terminar, no hago lo suficiente y entonces me voy vendiendo y me voy comprando esa idea y creo entonces que esto está ocurriendo, ¿no? Que esto es cierto, que no puedo con la carga. Recientemente una chica de la facultad de química, de una carrera de química, decía que sentía todo esto, que no daba el ancho en su carrera, ¿no? En pocas palabras. Y entonces, en el momento en el que escucha esta idea de es que tu carrera es realmente compleja, como lo son todas las carreras universitarias, todas las carreras profesionales, tienen un grado de laboriosidad o de complejidad importante. Los tiempos definitivamente no alcanzan, eso es una realidad, para leer bien, para entender por completo, para hacer las cosas al 100%. Quiere decir que entonces nosotros no vamos a alcanzar seguramente el 100%, porque cuando ya alcanzamos una meta, pues ahora viene otra y otra y otra, ¿no? Entonces tenemos que tener claridad sobre esos estresores y sobre cuál es nuestro nivel real para poder alcanzar las metas, ¿no? Entonces, estas palabras que escucha la alumna de decir, pues es que realmente tu carrera es compleja, laboriosa, ¿no? ¿A qué hora lees? ¿A qué hora entiendes? ¿A qué hora sintetizas? ¿A qué hora haces todo lo que tu carrera te está pidiendo, ¿no? Y entonces, sí, ¿verdad? O sea, sí, o sea, hasta ahora me doy cuenta que efectivamente estoy ante un estímulo, un estresor sumamente complejo, ¿no? Entonces esto, conocer nuestro estresor, también nos ayuda, ¿no? A decir, bueno, pues sí, o sea, está complejo, pero entonces me voy a tener un poco más de tolerancia, un poco más de paciencia, no me voy a lastimar, no me voy a atacar, haciéndome sentir que soy incapaz y que no puedo, llenándome de culpa, y poniéndome cada vez
peor, ¿no? Entonces, sí tenemos que ir pensando en que notar lo que está frente a mí, esos estresores, es sumamente importante. Estudiarlos un poco, checarlos, pensar un poco en ellos y no dejar que eso pase de manera directa y afectándonos en todas estas dimensiones, ¿no? Entonces, a veces es justo, ¿no? Esta cantidad excesiva de trabajo y que como veremos más adelante, no es nada más lo que pasa en mi escuela, ¿no? Es lo que pasa también en mi familia, lo que pasa también en mi vida afectiva, lo que pasa con mis amigos, lo que pasa en muchas áreas de mi vida que finalmente si yo no estoy a lo mejor al 100% haciendo una tarea o una actividad, es porque a lo mejor mi mente justo está pensando en otras condiciones o en otras situaciones y entonces eso ya merma la posibilidad de concentración o de atención, me vuelve susceptible a estos bloqueos, a estas excusas, en fin, se va haciendo, ¿no? Todo un círculo vicioso en donde finalmente el que acaba mal evaluado somos nosotros, ¿no? Y bueno, en el comportamiento ni qué decir, pues esto es lo que a veces de manera más notoria podemos tener esta visión. Empezamos a comer de más, comemos de menos, nos aislamos, empezamos a tener conductas adictivas. Sí, efectivamente, el tiempo es muy poco, pero ese tiempo a veces eh, nos la pasamos a lo mejor de plano, decimos no quiero hacer nada y definitivamente sentados frente al televisor o al contrario, hacemos y hacemos y hacemos, pero nos quedamos con esta idea de que no, pues no termino, no acabo, no encuentro un final y sintiéndome finalmente insatisfecha, ¿no? Entonces, bueno, son consecuencias que si nosotros no cuidamos o no manejamos adecuadamente el estrés, se van a hacer presentes. Regularmente, cuando notamos que el estrés ya está demasiado crecido, es porque justo ya entró, ya le abrimos la puerta y la ventana y ya entró a hacer, eh, eh, digamos, muchas afecciones a nuestra vida y a estas diferentes esferas, ¿no? Entonces, bueno, es importante conocer y saber la otra cara de la moneda que tiene que ver con el estrés saludable, el estrés positivo, que también le podemos llamar y que lo podemos reconocer a través de esto que tenemos aquí, ¿no? O sea, cuando el estrés es saludable, la reacción física y emocional es proporcional a la situación estresante. Es decir, en nuestra vida siempre va a haber situaciones, aspectos que nos saquen de nuestro estado de confort, podemos decir, que nos saquen de balance, que nos ponga en movimiento, pero esta reacción que tenemos, tanto física como emocional, va a ser acorde a la situación. No va a ser extrema, no va a ser fuera de lo común, ¿no? La situación estresante es vivida como un reto o como una novedad. Entonces, esta sensación es importante. Esta materia está bien complicada, ¿no? Este semestre está bien complicado, pero, pero lo voy a pasar, ¿no? Pero me va a costar trabajo, pero lo voy a acreditar, ¿no? Voy a hacer mi mayor esfuerzo y lo voy a acreditar, ¿no? Entonces estamos viviendo esta experiencia como un reto o como una novedad. Ya pasará, ya terminará, ya estaré en mi cama, ya estaré descansando un rato, pero por lo pronto voy a imprimir toda mi atención y todo mi esfuerzo en esta actividad. Se experimenta también una sensación de adaptación al cambio. Recordemos que nosotros pues no somos los mismos estudiantes que éramos cuando estábamos en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria, que ahora contamos con muchas más herramientas, con muchos más elementos para poder afrontar este reto de profesional, ¿no? Un reto profesional que dura 4 años, que dura 8 semestres, y que nos pide también que tengamos la posibilidad de aprender
de madurar en conocimientos, pero también que llevemos a la par todo un trabajo administrativo, un trabajo que no se nos puede, no podemos descuidar, y que tiene que ver con los numeritos, ¿no? Que tiene que ver con las calificaciones, que tiene que ver con un buen promedio, no solamente acreditar, sino acreditar con un promedio bueno, mínimo un promedio de 8, porque las maestrías, los doctorados, los trabajos tienen que ver mucho con estas calificaciones, ¿no? Pero bueno, me regreso al punto de la adaptación porque ahora cuentas con más herramientas y con más elementos que te permiten afrontar las cosas de manera más experimental. También será cierto que tengamos que echar mano de otras herramientas para poder brindarnos un poquito más de calma, un poquito más de aspectos que nos hagan ser más eficientes, ¿no? Eh, También aquí en el estrés saludable podemos experimentar con una sensación placentera y agradable. Es decir, me costó trabajo, pero al final me siento bien, me siento crecida en conocimientos, siento que ya liberé un pendiente y entonces esto me hace entrar en una mayor calma. Y por supuesto, también podemos ubicar que tenemos salud física, o sea, esa salud física está presente, la salud mental está presente y la salud social también está presente, aunque en pequeña cantidad, pero está presente. Me refiero más a la cuestión social, ¿no? Somos estudiantes de tiempo completo y entonces estos tiempos de convivencia se van a tener que sacrificar un poquito, pero no los vamos a quitar, no es conveniente quitarlos de manera completa, porque entonces desajustamos de manera importante nuestro equilibrio. Ok, entonces decimos aquí como un resumen de estas primeras diapositivas que es muy importante notar lo que nos sucede, que es muy importante no esperar a que la bomba nos estalle y estalle frente a los demás y que entonces aparezca esas conductas que nos hagan desajustar nuestro equilibrio y también el ambiente en el que nos desenvolvemos. Entonces, decimos que reconocer y aceptar el estrés es muy, muy importante. Regularmente decimos, no quiero sentir, ¿no? No, o sea, siéntelo, siéntelo, nótalo, porque a partir de que lo notamos es que nosotros podemos encontrar cómo nos estamos relacionando con ese estrés, con esa tensión, que a veces puede ser peleando, luchando con el estrés, huyendo del estrés o paralizándonos precisamente por la tensión que estamos experimentando. Entonces, estas, decimos aquí, pues no son las únicas posibles reacciones que tenemos o que podemos tener ante el estrés, pero no vamos, digamos, hay muchas maneras de afrontarlo, pero lo primordial es notar. Vamos a notar lo que nos está ocurriendo. No lo vamos a negar porque de esta manera nosotros dejaríamos de aprender algo sobre nosotros mismos y sobre lo que hay afuera y cómo nos está afectando y qué es lo que nos está avisando y cuáles son las correcciones que tenemos que hacer o podemos hacer precisamente sobre esto, ¿no? Me decía una chica de relaciones internacionales, ahora que estoy regresando, estoy haciendo todo lo posible por llevarme bien con mis compañeros, me estresa demasiado que no pertenecer al grupo y entonces, y no me gusta sentirme así, ¿no? No me gusta sentir que estoy fuera del grupo, y entonces estoy poniendo como mucha atención en ello, ¿no? Entonces, no le tengamos miedo pues a esta sensación desagradable, más bien aprendamos a leer esta sensación desagradable como la posibilidad de frenar, de hacer un alto y de
pensar de qué manera podemos reaccionar a esa sensación desagradable o a ese evento que en ese momento estamos juzgando como desagradable, ¿no? Nos detenemos un poco y entonces podemos tener mayores oportunidades de modificar lo que está pasando. Y la modificación nos daremos cuenta que tiene que ver más con eso que nosotros estamos pensando que con lo que está sucediendo. Entonces, bueno, pero nos quedamos en esta primera parte que es notar lo que está ocurriendo. Y bueno, otra definición que tenemos sobre estrés tiene que ver con esto, ¿no? O sea, el estrés es la reacción no específica del individuo sometido a estímulos llamados estresores. Esta definición hace alusión a eso que pasa afuera, a eso que pasa adentro también, pero que son cuestiones específicas y que tienen ese poder de hacer una modificación física, emocional, conductual en nosotros, ¿no? Que tiene la capacidad precisamente de provocar esta sensación de aviso, de alarma, y a la cual tenemos que estar resistiendo porque justamente nos está exigiendo, nos está pidiendo eso, pero esta resistencia implica todo un desgaste interno, algo que no vemos, dice una autora que es como si encendiéramos una alarma de incendio, cuando a lo mejor lo que está pasando es mínimo y nosotros ya encendimos toda una alarma, ya se puso en marcha todo el trabajo como si pasara un gran incendio y entonces esto hace que el cuerpo se desgaste de manera importante, ¿no? Entonces tenemos justo, ¿no? Diversos estresores, decimos que tanto si el estímulo estresor es agradable o desagradable, desencadena igual la misma respuesta de estrés, ¿no? Lo hemos experimentado todos cuando, por ejemplo, encontramos a una persona que nos agrada muchísimo y que además nos impacta de manera importante, apenas lo vemos venir, o a veces aunque no lo veamos o la veamos venir, a veces solamente con escuchar el nombre, chin, así como que empezamos, ¿no? A sentir que algún efecto tiene en nosotros, ¿no? Y ese es un estresor, podemos decir, agradable, ¿no? Un estresor desagradable, pues también puede ser cuando escuchamos que no aprobamos una materia y entonces decimos, bueno, nos causa tensión, nos causa una sensación desagradable, ¿no? Los estresores pueden ser concretos, pueden ser relacionales también. Todos los estresores concretos, pues tienen también una forma muy particular para abordarse. Eh, y los relacionales también, ¿no? Los relacionales tienen que ver con las personas, tienen que ver con esa relación que establecemos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nosotros mismos. Y entonces, ¿qué nos decimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Y qué tan estresante puede ser esta relación, esta manera en la que a veces nos comunicamos con los demás y que a veces suele suceder esto, no nos entendemos, parece que hablamos lenguajes diferentes y no entrenamos y no podemos llegar a una negociación, a una conclusión, a un ganar, como decimos, sino más bien como si tuviéramos el chip de que yo tengo que ganar y tú tienes que perder, o de que en las relaciones siempre tiene que haber un ganador o tiene que haber un perdedor, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque esto de los ganadores y los perdedores estresa de manera importante, es innecesario y estamos jugando como un doble juego en vez de poner toda la atención y centrar toda la atención en los recursos personales que tenemos para hacer frente a lo que tenemos delante de nosotros, ¿no? Sí, no es pues absolutamente nada sencillo, o sea, lo estoy comentando en pocas palabras, pero estos estresores relacionales, cómo nos agotan, cómo nos cansan, y a veces es curioso, pero efectivamente con ese papá, con esa mamá, con quienes vivimos, pues nomás no
podemos tener una relación tranquila, eficiente, en donde trabajemos por el bienestar de ambas partes, ¿no? Y cómo estresa, cómo tensa. Cuando son de tipo concreto, los estresores, podemos pensar en pues en un trabajo que tenemos que entregar, una serie o lo que tú tengas que entregar, ¿no? Eh, es un evento, una situación que tiene un principio, que tiene un fin. Tú empiezas con el ejercicio número 1, tendrás que terminar con el 20 o con el 100. Cada uno de estos ejercicios irá elevando su grado de dificultad, y tienen una fecha de entrega, no hay más. Y tú no puedes pasarte de esta fecha, todo está perfectamente claro, y entonces habrá que dosificar el trabajo, habrá que prestarle atención, habrá que crear alguna forma de eliminar la tensión de manera importante. Tenía yo una alumna que decía, a mí cuando me piden un trabajo, yo me lo apunto en la agenda como para entregarlo una semana antes. Y esa es mi fecha de entrega. Entonces, para esa fecha yo entrego y lo demás es un colchón. Entonces, bueno, es una estrategia muy interesante que puede servir para disminuir el estrés, para manejar el estrés, ¿no? Bueno, los estresores también son agudos o crónicos. Nosotros podemos pensar en un estresor agudo como algo que ocurre fuera de nuestro control de manera inesperada, eh, regularmente intenso, y que en un ratito hace que esta respuesta de estrés que se presente, las fases se presenten y también que ocurra de manera rapidísima, ¿no? Entonces, aquí podemos pensar en un accidente, por ejemplo, o también en un momento en el que alguien me llama la atención, me pone en una condición de evidencia, que yo logro experimentar vergüenza, pues así, rapidísimo, sube y baja todos los colores, la sangre, todo, y estamos hablando de un momento de estrés importante, fuerte, que ocurre en unos segundos, ¿no? Un estresor crónico tiene que ver con un estímulo, con una experiencia que ocurre de manera muy lenta, muy lenta, pero constante, lenta y constante. Y aquí podemos poner como nuestro ejemplo, nuestro mejor ejemplo, el semestre, ¿no? Entonces mi semestre empieza tranquilito, pero día con día se va incrementando la tensión, y entonces yo tengo que aprender a tener herramientas que me ayuden a aguantar, a resistir, a soportar este estresor que conforme va pasando el día y los días, va ocasionándome cansancio, y para no desfallecer antes de que termine el semestre, yo tengo que aprender a administrarme de manera correcta, de manera conveniente. Hay veces que vamos a la mitad del semestre y ya estamos tirando la toalla, ¿no? Entonces, tenemos que buscar estos elementos que nos ayuden a resistir y a resistir de manera saludable. Entonces, hay estresores reales y fantaseados, también eh, reales, bueno, quiere decir algo que está ocurriendo verdaderamente, algo, y que puede ser también caer en la categoría de que sea pues de tipo agudo, crónico, concreto, relacional, etcétera, pero lo pongo básicamente para contrastarlo con los estresores fantaseados, ¿no? Estas ideas que nada más están en mi mente y que pueden lograr encender ese incendio y no estar sucediendo nada afuera, pero que yo solita, yo solito, me empiezo a dar cuerda, y me empiezo a dar cuerda y cuerda y cuerda hasta que logro esta sensación de estrés que me es bastante perjudicial, ¿no? Entonces, simplemente si yo me meto en la cabeza de que soy mal estudiante, ahí me voy a quedar, ahí me puedo quedar, ¿no? Soy pésimo estudiante.
fulanito es mejor que yo, perenganito, todo mundo es mejor que yo, ahí me puedo quedar. Y esta ya es una idea, esta es una fantasía. Dejamos entonces de percibir nuestras habilidades, nuestras cualidades, las razones por las cuales llegamos al sitio en el que estamos ahorita, las razones por las cuales llegamos a un estudio de nivel superior, y entonces lo otro va ganando foco, va ganando terreno, y entonces puede llegar precisamente a quedarse con nosotros y a quedarse por mucho tiempo. Por eso es tan importante estar en esta exploración personal, estar atentos a esta exploración personal de cómo percibimos, cómo vemos, cuáles son esos estresores, etcétera, ¿no? Esta imagen muy pequeñita sobre los personajes que tienen el touch, el signo de interrogación y la palomita me gusta mucho porque mucho tiempo de nuestra atención a veces se va en esto, ¿no? En si somos aceptados o si somos rechazados o quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Pero ¿qué dicen los demás acerca de nosotros? Entonces, a veces hacemos mucho caso a todo esto que sucede en el exterior y muy poquito caso a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo doy, a lo que yo he hecho, a lo que yo he avanzado en mi vida, ¿no? Y sí que nos pega, y no solamente ahorita cuando somos estudiantes, toda la vida esto nos confronta de manera importante. Si alguien no nos dio el saludo, si alguien no nos incluyó, ya, bueno, se nos despiertan todos estos aspectos internos, estos fantasmas del pasado, y entonces esto nos estresa, ¿no? Podríamos pensar que esto es interno. Y por eso tenemos que prestar mucha atención a lo que sucede dentro de nosotros. Entonces, bueno, como estudiantes, desde luego y de manera muy concreta, tenemos estos estresores como la sobrecarga de tareas y trabajos. Tenemos la evaluación de los profesores. Ok, vamos para allá, Jimena, a los consejos. Ok, y bueno, pues sí, tenemos también como estresores la demanda de los papás, ¿no? Las expectativas que tienen sobre nosotros y también nuestras propias expectativas. Ya debería haber hecho esto, ya debería haber aprendido aquello, en fin, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Ahora, igualmente, aquí creo que una primera herramienta, bueno, sería precisamente esto, ¿no? Que nosotros pudiéramos identificar cuando el estrés es positivo o es negativo, podríamos ir identificando cuál es el estresor y también podríamos ir ubicando cuál es su intensidad, ¿no? Porque su intensidad y también la cantidad de estresores, porque a veces nosotros nada más decimos, me siento estresado, me siento estresada, pero si empezamos a desmenuzar estos elementos, nos damos cuenta que no es una sola situación la que nos está inquietando, sino que son muchos aspectos, ¿no? Y que a veces decimos, bueno, relájate, cálmate, tómate un tecito, da un paseo por el parque, haz ejercicio, y decimos, pues es que no me sirvió eso, ¿no? Y no es que no haya servido, lo que pasa es que dependiendo de la intensidad y de la cantidad de los estresores que tenemos, es que nosotros tenemos que poner el remedio, el antídoto o la solución, ¿no? Entonces, a veces tendremos que hacer varias cosas para ir restableciendo nuevamente nuestro equilibrio. Y a veces si el estrés es leve, pues tendremos que hacer algo sencillo y de esa manera, pues hasta simplemente abrir nuestra ventana, que nos dé un poco el aire, caminar bajo el sol un ratito, en fin, ¿no? De esta manera, si el estrés es leve, podríamos tener este tipo de acciones, ¿no? Se dice también que los estresores son relativos, que lo que te estresa a ti, a mí podría no estresarme, pero no por eso tendríamos que dejarlo de lado. Al contrario, yo siempre tengo que estar al pendiente de lo que a mí me genera atención y el mejor elemento que tengo para saberlo es precisamente mi cuerpo.
Mi cuerpo es el que me avisa si estoy tensa o no, y de esta manera poder hacer algo al respecto. Entonces, una vez que yo he identificado de manera consciente que algo me está estresando, entonces yo recurro a este elemento que es tomo un respiro. Todo el tiempo respiramos, si no, no estaríamos vivos, pero la mayoría del tiempo no respiramos conscientemente. Y la idea es respirar conscientemente, aprender a respirar conscientemente. Y a respirar de manera natural, de manera suave, de manera que al cuerpo le venga bien, ¿no? No respirar de tal manera que nos cause un problema mayor, sino más bien tomar un par de respiraciones, de 3 a 5 respiraciones, que con ese aire que entra a mi cuerpo vaya llevando también esa tranquilidad, esa calma a mi organismo para poder apagar el piloto automático, ¿no? Para poder responder de una manera diferente, que yo tenga un par de segundos para poder hacer algo distinto. Tal vez estamos ahorita muy acostumbrados a responder de manera automática y se trata de desaprender también esto. La única manera en la que podemos hacer esto es precisamente haciendo uso de la respiración consciente, ¿no? Nos va a llevar unos segundos, nos va a llevar un minuto probablemente, pero entonces yo puedo empezar a hacer algo diferente. Dice aquí también, el estrés siempre se presentará junto con la ansiedad. ¿Cómo podemos identificarlo? La ansiedad, Virgil, la ansiedad tiene que ver con el futuro. La ansiedad, dice uno de mis profesores, es una manera de ver la ansiedad precisamente es no estar en el momento presente, ¿no? La ansiedad tiene que ver con un contenido de pensamientos, generalmente de miedo, de pensamientos terroríficos, así como, ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si aquello? Seguro ya pasó esto, seguro ya pasó aquello. Y nos metemos en ese tren de pensamientos que no hacen más que fomentar más el miedo, la preocupación, que si no los detenemos, si no los identificamos y los detenemos, entonces nos van a propiciar, ¿no? Que cuerpo, mente y comportamientos se hagan un manojo, decimos a veces de nervios, un manojo de temor infundado, y generalmente esto puede subir y subir y subir de tono hasta que la ansiedad, hasta que el miedo que ha crecido nos impida incluso salir o hablar en público. Una alumna me decía de una forma muy ilustrada en un cuento que escribió sobre la timidez. La timidez, que también es como un derivado de la ansiedad, una forma de ansiedad. Y decía, la timidez me roba la voz. La timidez hace que cuando yo quiero exponer en mi clase, se me vaya la voz, ¿no? Ya no me escucho. Y efectivamente eso ocurre, esa es la conducta, ¿no? Que aparece, y entonces sí tiene que ver desde luego con el estrés. Es como veíamos en la primera tabla, una forma de no estar en el presente, sino más bien de estar en el futuro, y en un futuro de miedo, de terror, en donde cada vez vamos abonándole más a la inseguridad, a la desconfianza, y entonces, bueno, regresamos otra vez a este punto, porque la única manera de detener esos elementos son con esto. O sea, se escucha muy sencillo, pero empecemos a practicar. O sea, cuando tú te descubras en el pasado o en el futuro,
toma un respiro, inhala un par de veces, bueno, de 3 a 5 veces de manera suave, de manera natural, y eso automáticamente te va a traer a tu cuerpo, te va a traer a tus sensaciones, te va a crear calma, te va a dar un momento en el que tú dices, a ver, ¿dónde estoy? ¿No? Esto, ya me fui, o sea, ya estoy en el futuro, ya estoy en el pasado, quiero estar en el presente, ¿no? Y quiero que este estar en el presente sea lo más conveniente para mí, sea lo más saludable para mí. Decimos que si entrenamos en esta respiración consciente y nos traemos al momento actual, vamos a mejorar de manera importante la calidad de nuestro estar en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo darme cuenta de lo que necesito. O sea, a lo mejor tengo mucho miedo, ¿no? Tengo mucha incertidumbre. Por eso es que me voy al futuro, ¿no? Tengo mucha incertidumbre. No sé qué va a pasar, eh, voy a aprobar, no voy a aprobar la materia, el semestre, la carrera, voy a salir en el tiempo convenido, y estamos, ¿no? En ese tren futuro. Entonces, bueno, o sea, ¿por qué no? Me quedo en este momento presente, mejoro la calidad de este momento presente, voy a hacer lo que yo pueda, voy a reconocer mi esfuerzo, y yo solita, o sea, me jalo así, ¿no? Como si me jalara de la orejita y vente, regrésate para el momento actual y ponle calidad al momento actual. Ponle presencia a tu momento actual. No te vayas, no te alejes, no es necesario, ¿no? Aunque tenemos muchos dichos, ¿no? Por ahí que nos avientan y nos empujan a que nos apuremos y nos apuremos y nos apuremos, pero de pronto hay un dicho, ¿no? Que dice, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y sí, cada cosa tiene su tiempo. Habrá algunas cosas que podamos adelantar, otras hay que darles su tiempo, ¿no? Y tu carrera, tu materia, eh, las actividades que ahorita como joven te corresponde hacer, merecen su tiempo y entonces hazte ese llamado a través de la respiración consciente a quedarte en el momento actual y a ponerle más calidad, mucha más calidad y a reconocer ese esfuerzo que estás haciendo. De esta manera eliminamos ese piloto automático, esa costumbre, ese hábito de estar fuera de nosotros, de estar en el futuro o de estar en el presente, ¿no? Entonces, la ansiedad es una forma de estar en el futuro y en un futuro no muy, bueno, nada saludable, ¿no? Nada saludable porque está lleno de preocupaciones, lleno de miedo, lleno de pensamientos terroríficos y catastróficos. Entonces, de esa manera. Precisamente tenemos que otra definición de estrés dice que el estrés es la relación entre la persona y el entorno, el cual es percibido por el individuo como algo impuesto que excede sus recursos, poniendo en peligro su bienestar. Y aquí lo más importante tendrá que ver precisamente con esta forma en la que percibimos lo que pasa, la forma en la que percibimos lo que ocurre. Entonces, ok, muchas gracias. Espero que esta parte de la timidez me ayude mucho a identificarlo y a enfrentarlo paso a paso. Fíjense que yo pedí esta historia a mi alumna y de verdad que es una historia muy bonita, muy interesante. Si da tiempo y si quieren, la puedo leer porque incluso yo le pido permiso a mis alumnos para poder utilizar sus trabajos y sí, lo aceptan, ¿no? Claro, con el debido anonimato, pero esto está interesante, ¿no? Entonces veremos un poquito más adelante para traerlo a colación. Entonces, bueno, pues está esta parte en donde decimos que el estrés tiene que ver con esta manera en la que percibimos lo que ocurre.
¿no? Y que en esta forma de percibir se involucran emociones, sentimientos, pensamientos que se expresan en las conductas. Estos pensamientos a veces están muy escondidos, pero se reflejan en lo que hacemos y se reflejan también en la forma en la que nos sentimos. Entonces, el manejo de nuestras emociones, conocer nuestros pensamientos, se vuelve también una tarea sumamente importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo esta imagen en donde coloco pues a este, pues podemos decir personaje, que viene a ser como ese pensamiento, ¿no? Esos pensamientos. Y entonces dice, y esta personita que está abajo, que somos, a veces podemos ser nosotras, nosotros, y que justo a veces esas ideas, esas frases que nos decimos internamente y que no se dejan atrapar tan fácilmente, logran crecer de manera importante, logran crecer y hacerse prácticamente dueños de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestras conductas, y nosotros somos los que actuamos por ellos, nos hacemos así pequeñitos, pequeñitos, ¿no? Entonces dice este personaje, buenos días, me presento. Soy un pensamiento recurrente y la voy a acompañar por el resto del día. Y a veces no nos acompañan estas ideas o estos pensamientos por el resto del día, sino por muchos años, ¿no? Y después nosotros ya nada más actuamos lo que esta idea o este pensamiento implica, pero la tarea precisamente de la psicología y de todas las corrientes que nos ayudan al autoconocimiento es precisamente esto, ¿no? Desmantelar los pensamientos que nos perjudican, los pensamientos que nos meten en una condición de tensión, de estrés importante, ¿no? Tanto por si vamos muy avanzados, muy rápido, como si vamos muy atrasados. Entonces sabemos que siempre como manejar un ritmo que sea nuestro propio ritmo, es lo que nos va a favorecer y ayudar más. Por más que afuera nos estén presionando, por más que todo eso, tenemos que respetar este ritmo para poder eficientar nuestros movimientos y para poder mantener ese balance o ese equilibrio interno y físico también, ¿no? Entonces, por ejemplo, una chica comentaba, ¿no? Tengo que hacer trabajos escolares y encontramos todos estos pensamientos. ¿Qué te detiene, no? Como para trabajar a tiempo. Este, y de todo hay, ¿eh? O sea, cuando uno quiere hacer algo de manera apropiada, cuando queremos crecer, cuando queremos mejorar en nuestras actividades académicas, profesionales, o personales, siempre hay obstáculos, ¿no? Siempre hay cosas con las que tenemos que tenemos que identificar y podemos superar, ¿no? Pero, por ejemplo, esta cuestión de comentarios de la familia, ¿no? O sea, la alumna ya había terminado la carrera, estaba haciendo la tesis y precisamente tomar tiempo para hacer la tesis consideraba su mente que su familia pues ya no lo iba a tolerar o a permitir, tenían un negocio familiar, le pedían tiempo para trabajar en el negocio familiar y entonces para la familia, ella creía que para la familia, ella ya había terminado la carrera. Sí, había terminado los créditos, pero le faltaba la titulación. Entonces, sacar tiempo para hacer este trabajo, pues su mente creó esta frase, ¿no? O sea, me da miedo que se burlen de lo que les digo, o sea, de que necesito tiempo para hacer la tesis. Entonces, van a decir que estoy perdiendo el tiempo. Entonces, todo esto, ok, todo esto se va dando pues de esta manera, ¿no? O sea, pongo entre comillas estos elementos que tienen que ver con esos pensamientos que elaboramos cuando queremos hacer algo, cuando queremos crecer, etcétera, ¿no? Es importante localizarlos para que no se vuelvan una compañía permanente de nuestra vida y nos impidan crecer. Entonces, bueno, exploro, o sea, ya identifiqué las cuestiones de estrés, ya me tranquilicé a través de la respiración y entonces ahora empiezo a explorar formas diferentes
para responder, ¿no? Ya no voy a responder de manera automática, sino que ya voy a responder de manera más atenta, más consciente, más eficiente, sin afectar mis aspectos mentales, emocionales, físicos, ¿no? Sobre todo empezamos con la cuestión física, porque bueno, si mi cuerpo está enfermo, si mi cuerpo está mal, ¿cómo afronto todo lo demás, no? Y entonces tenemos, no me voy a extender porque vamos ya cerrando, pero la gestión del tiempo, ¿no? Tenemos, nos puede ayudar mucho tener una agenda, pensar y meternos en nuestra cabeza esta idea de tener realizar una tarea a la vez, buscar estar siempre en el aquí y en el ahora, no dejar para después lo que podemos hacer ahora. Este método que se llama el método del TikTok, que consiste básicamente en identificar ese pensamiento que me está deteniendo y colocar inmediatamente un pensamiento y llevarlo a la acción, un pensamiento que me ayude, ¿no? Que me ayude o que me lleve a la acción. Para las situaciones concretas, pues podemos recurrir a la solución de problemas y también a su derivado, que es el método del árbol de decisiones. Este método lo ocupo mucho cuando en los procesos de elección de carrera y los alumnos trabajan muy bien estos elementos o de cambio de carrera, ¿no? Situaciones relacionales, como decimos, lo importante es el desarrollo de estas habilidades sociales. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que desarrollar el comportamiento asertivo, que es un comportamiento no pasivo, no agresivo, sino adecuado en tiempo, en lugar, con la persona que tiene que ser, ¿no? Afirmarnos, estar siempre en esta idea de quién soy y cómo hago lo que hago, para qué lo hago, ¿no? Hablar mucho, todo lo que nos pasa, cuando lo hablamos con otra persona, cuando lo hablamos en voz alta, entonces las cosas se empiezan a acomodar, expresar mis sentimientos y mis pensamientos, ¿no? Que a veces nos da pena, pensamos que expresar lo que sentimos nos hace vulnerables, pero la verdad es que cuando expresamos lo que sentimos, nos liberamos y nos damos la oportunidad de comprender las cosas de mejor manera. Y bueno, otro aspecto que nos ayuda mucho es precisamente también esta idea, ¿no? De pensar un poquito por qué estoy aquí, qué sentido tiene lo que yo estoy haciendo, qué misión, no de manera divina, sino de manera realista, puedo tener en esta vida, ¿no? Qué sentido le voy a dar a lo que hago, ¿no? Y justo pensando como una capacidad humana que tenemos para precisamente darnos cuenta de lo que hacemos con nuestros recursos, con nuestra vida, con nuestro tiempo, y que si tenemos claro esto, la disminución de tensión va a ser importante. ¿Cómo encontramos el sentido de vida? Lo encontramos definitivamente, creo, con las actividades que aprendemos diariamente, lo encontramos con las personas que hablamos, lo encontramos también a través de la lectura, ¿no? A través de cómo nos vamos conectando con la psicología de autores y personajes que van marcando de manera importante nuestra vida, ¿no? Entonces, como recomendación, si no han leído estos materiales, están pues así como de agasajo, pensar un poco en este material de Hermann Hesse, un libro que dejaban leer antes cuando estábamos en bachillerato, y que nunca es tarde para acercarse a esta lectura de Siddhartha o a esta lectura de Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, porque justo nos hace falta mucho encontrarnos, vernos reflejados en estas otras psicologías para poder espejearnos y encontrarnos también a nosotros mismos y encontrar ese sentido que le queremos dar a nuestra vida. Entonces, altamente recomendables, ¿no? Bueno, el estrés, como decimos, también tiene que ver con el cuerpo, y para que nosotros podamos resistir los estresores de los que hemos hablado, pues el día de hoy, a veces recurrimos a estos elementos que no nos ayudan mucho, que nos ayudan momentáneamente, que nos crean consecuencias
secundarias y que son conocidos a veces como levantamuertos, ¿no? Entonces, exceso de azúcar, cafeína, tabaco, alcohol, drogas o incluso la propia adrenalina, que ahora es muy usual escuchar esto, ¿no? De que estoy aburrido, ¿no? O porque ya estamos muy acostumbrados a estos, impactos, ¿no? Importantes de adrenalina, que a veces estar en silencio, que a veces estar calmados, pues es ya mal visto, incluso por nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que reflexionar un poquito sobre estos elementos que en ocasiones usamos o empleamos para resistir al estrés, ¿no? Y cambiarlos, obviamente, por otros elementos que sean más benéficos y los básicos tienen que ver con alimentación, hidratación, ejercicio, sueño, descanso. Y esto es prácticamente lo básico para hacer frente al estrés. Bueno, voy a dejar aquí la actividad para que, digamos, nos quedemos aquí. Y nada más decirles que si hay alguna cosa que quieran tratar de manera individual, pues la de GOAE tiene y cuenta con orientación individual, todavía a distancia, y podemos contar hasta con 5 sesiones de asesoría para alumnos que están transitando por la Universidad Nacional. Entonces, de esta manera, pues termino la presentación y bueno, no sé con qué continuamos, maestro. Muchísimas gracias, realmente un tema muy interesante, muy aparte importante, ¿no? Se dice que la enfermedad del siglo XXI es el estrés, en donde estamos completamente de acuerdo porque estamos sometidos a muchas actividades, luego el tiempo no nos alcanza, luego tenemos, no ponemos la atención en lo que realmente importa o no estamos, como decías, en el presente, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy interesante. Afortunadamente existen dependencias como la de GOAE, en donde le pueden dar apoyo a cada uno de los alumnos o a cada uno de las personas que necesiten que formen parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que necesiten ese apoyo y se pueden programar. Entonces, véanlo como un recurso que les puede servir a ustedes eh, para salir de esta situación. Los libros, están preguntando aquí, los libros de Neo eran dos, uno Siddhartha y el otro era El hombre en la búsqueda de sí mismo, ¿no? El hombre en busca de sentido. La búsqueda de sentido de Frank. De Bueno, Víctor Frank, y que ahí en la diapositiva lo puse y están en audiolibros. exacto. Yo creo que la reflexión con la que nos quedamos realmente es identificar dónde estamos. ¿Estamos viviendo en el pasado, estamos viviendo en el presente o estamos viviendo en el futuro? Y a partir de eso, si estamos ubicando dónde estamos, hacia dónde queremos ir en el momento en el que estamos. Yo no sé si alguien quiera preguntarle algo a la maestra González o estaríamos cerrando la sesión de hoy. Tengo, Susi, adelante. ¿Tienes una pregunta? Sí, es muy breve. ¿Cómo podríamos observar, como físicamente, como en nuestro cuerpo, señales de que esto está sucediendo? Digo, sé que, por ejemplo, el estrés hay algunas cosillas que podemos ver como fisiológicamente, pero se puede llegar a presentar como en alguna enfermedad física, o sea, corporal, de nuestros órganos internos, que muestre señales de que, pues, de que tenemos, o no sé, como que vivimos en el pasado o en el futuro o algo así. sí, Susi, mira, el cuerpo precisamente manda señales, ¿no? Avisa a partir del dolor. Esa es la principal señal, ¿no? Entonces, nos duele la cabeza, la espalda, el estómago, la gastritis, la colitis. El estrés se comenta que es como una enfermedad silenciosa. Es una situación que va como de menos a más
Y en ocasiones, pues hay algunas cosas que podemos identificar como esto, ¿no? Estas señales de dolor, por ejemplo, la dolor de cabeza que empieza, no empieza con una migraña a lo grande, ¿no? Sino que empieza con un dolorcito de cabeza, ¿no? Y prácticamente ya te está diciendo, descansa. Estás haciendo como mucho trabajo mental, descansa, ¿no? Y no hacemos caso, entonces esto se incrementa. Hay que recordar que cada organismo tiene una tolerancia particular y nosotros tenemos que buscar la manera de no abusar de nuestro cuerpo, ¿no? Lo dejamos sin comer, lo dejamos sin dormir, lo desatendemos de manera importante y pues claro que el cuerpo va a protestar, ¿no? Otros órganos no nos ocasionan, no nos avisan, ¿no? Por ejemplo, el corazón, y el corazón es muy afectado por condiciones de estrés. Cuando menos nos damos cuenta, la persona ya murió, ¿no? Ya colapsó. Es una enfermedad silenciosa que lleva a la muerte y que justo como no vemos a veces los daños a estos órganos, pues no hacemos mucho caso, pero valdría la pena siempre estar pensando que el que asume las batallas, el que asume las condiciones estresantes siempre es nuestro cuerpo. Y sobre todo estos órganos internos reciben mucha atención, no lo vemos, pero acabamos la clase, acabamos la actividad y ya nos duele por dentro, ¿no? Ya nos duele el estómago, nos duele algo nos duele, ¿no? Entonces, el cuerpo decimos, ¿cuál es tu órgano blanco del estrés, tu órgano preferido del estrés, ¿no? Y justo ese órgano que se queja es el que hay que cuidar más, es el que hay que apapachar más, porque recordemos, como dicen, la cuerda siempre se rompe por su parte más delgada y este es el aviso que nos está mandando el cuerpo. Cuida tu estómago, cuida tu cabeza, cuida tu columna, ¿no? Tu espalda, tu postura, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Cómo ubicar? Que es, creo, como otra parte de la pregunta, si estamos en el pasado o estamos en el futuro. Esto tendrás que estar muy atenta a estos contenidos de pensamiento, ¿no? A qué es lo que estás pensando, ¿no? Y cuando tú, por ejemplo, decimos, no es fácil capturar estos pensamientos, ¿no? Pero si nos empezamos a poner atentos desde este momento, vamos a tener mejor oportunidad de irnos familiarizando con ellos, de capturarlos y poder también transformarlos. Pero decir, por ejemplo, ay, es que hoy me fue terrible, hoy me fue muy mal, y entonces nos vamos por ahí captando, descubriendo que a lo mejor siempre repetimos lo mismo. Hagamos la actividad que hagamos, ay, qué terrible, qué mal estuvo el día, ay, qué horror, qué feo, ¿no? Entonces, estamos conectando, o sea, esos pensamientos nos hacen conectar no con algo saludable, sino con algo que no nos está favoreciendo. Entonces, hemos hecho hábitos de los cuales tenemos que darnos cuenta a dónde nos están llevando. Entonces yo te invito pues a que explores, que te detengas, ¿no? Durante el día y que vayas explorando cuáles son esos pensamientos o esas ideas que conviven más contigo, ¿de acuerdo? Y que en función de esto se puedan ir transformando, se puedan ir cambiando, en la medida en la que tú escribas, hables, te acerques a alguna otra actividad, porque hoy necesitamos mucho aprender sobre nosotros mismos. Tenemos tantas actividades que no nos lo permiten y entonces tenemos mucho desconocimiento de quiénes somos. Entonces, por ahí va la idea. Espero haber sido clara, Susi. Muchas gracias. Incluso, bueno, esta parte de toda la bioquímica que se produce cuando estamos estresados, ¿no? Que es un estrés a los órganos internos también que se producen por todas las actividades que estamos desarrollando. Bien, vamos a una última pregunta para despedirnos. No sé si alguien quiera comentar algo adicional. Yo tengo la historia a la mano, pero no sé si dispongan de 2 minutos Adelante. para ello.
para no dejarla, ya la tengo acá. Y bueno, dice, es un título que pone la alumna, que le pone una historia sin fin. Dice, un día del año 2008 apareció la timidez en la vida de X. Ella iba de camino al kinder cuando la timidez apareció. Era color blanca, con silueta en forma de persona y cara seria. Pensó que era buena presa y la siguió para acompañarla durante 12 largos años. Había días en que X no quería ir al kinder, lloraba y se aferraba a cualquier poste que estuviera a su alcance, pero nunca supo por qué reaccionaba así. Tal vez era por culpa de la timidez que siempre la seguía. La timidez atacaba constantemente a X. Ella se volvió callada y seria, pues la timidez era tan atosigante que le robaba la voz. Incluso con su familia tampoco hablaba mucho. En su último año de kinder, la timidez la soltó y X era feliz jugando con los demás niños. Cuando X pasó a la primaria, la timidez se alteró porque no conocía a nadie en ese lugar. Se aferró a X aún más y no la soltaba para nada. Eso provocó que ella no hablara en su primer año. Se concentró más en sus actividades y cuando las terminaba prefería leer libros. A pesar de que ella no hablaba siempre, estaba en compañía. De segundo a cuarto de primaria también se apuraba a la entrega de sus trabajos, le gustaba mucho aprender y ver cosas nuevas. En esos años la timidez se alejó un poco más. Los niños que la rodeaban en primero seguían siendo amigos cercanos. El pánico llegaba cuando tenía que exponer frente al grupo. Preparaba sus cosas y aprendía lo que diría para explicarlo, pero la timidez no tenía voz. Entonces le quería robar a X la suya para decirle que no lo hiciera y que cuando X ya estaba enfrente, la timidez le lograba quitar un poco de su voz y ella no hablaba fuerte. Entonces siempre le decían eso, que subiera más el volumen de su voz, pero con la pena encima no podía. Y ese siempre fue su problema para exponer, que no tenía voz. Entró a la secundaria donde pasó momentos desagradables y la timidez aparecía por cualquier cosa. En su primer año la timidez siempre estaba a su lado, siguiéndola. Era una carga bastante molesta para ella. Nunca supo cómo lidiar del todo porque contagió a X tan fuerte que ella comenzó a sufrir de problemas estomacales que no la dejaban estar tranquila. Aún así, X seguía manteniendo sus notas altas y buen rendimiento escolar, pero por dentro todo era un completo caos. Conocía a varias personas y todas siempre fueron buenas. A pesar de eso, X no podía hablarles porque la timidez seguía robándole su voz. En sus primeras exposiciones de secundaria se comenzaba a bloquear, se le olvidaba todo cuando estaba enfrente. Pasó a segundo y mejoró bastante. Y como ya tenía un grupo de amigas, estaba en confianza y se sentía segura. Entonces la timidez desaparecía cuando estaba con ellas. En sus exposiciones recordaba lo que iba a explicar sin problema alguno y no le daba pena pasar al frente de su grupo. Aún así, relacionarse con otras personas fuera de su bolita de amigas la ponía nerviosa. Pasando a tercero, la timidez la interceptó una vez más de camino a la escuela. Ella volvió a estar nerviosa. Hubo un momento en donde estar con sus amigas era incómodo y se sentía mal. Poco a poco detestaba ir a la escuela y lo único que le reconfortaba era que ese año salía. Más porque la timidez se aferró a ella y no la soltaba. En sus exposiciones otra vez se bloqueaba. Ahora ya no recordaba nada de su tema, lo olvidaba por completo. Tiempo después hizo el Comipens y se quedó en la escuela deseada, pero con su familia seguía sin hablar tanto, no les contaba todo lo que pasaba. Es más, cuando salía con su mamá, casi no le hablaba. Entró al bachillerato y conoció a muchas personas agradables, pero una vez más en las exposiciones se le olvidaban algunas cosas, pero fue un buen semestre, no fue tan malo. Con el paro y la pandemia comenzó el encierro en casa y entonces la timidez desapareció por completo al estar en casa.
X convivió con sus padres y hermana y comenzaba a tener buena relación con todos. En este último semestre de X, su concentración disminuye y su timidez apareció al participar en clase, en las exposiciones de física, otra vez se bloqueó y no supo qué decir. Quedó en vergüenza frente a su grupo. Hasta aquí esta narración de esta persona. Y justo nada más para redondear un poquito, es ir ubicando, ¿no? Cómo este personaje, cómo va apoderándose, va estresándonos nuestra vida, va quitándonos confianza y tenemos que tenerlo muy presente, cómo opera, dónde opera y qué elementos nosotros podríamos implementar, ¿no? Me está robando la voz, me está haciendo que me desconcentre, que me quede callada, que no conviva, que me refugie en los libros, que me refugie en la escuela. Eso está perfecto, está muy bien, ha logrado pasar, pero y pasar bien y aprender cosas, pero justamente si nosotros aplicamos esta fórmula de relájate, despégate sé más consciente de cómo está operando y entonces con esta calma que tú vas a experimentar físicamente vas a tener más recursos para poder notar y mejorar el tono de voz que tienes, ¿no? Si te das un segundito, tú podrás recuperar tu voz, podrás recuperar tu concentración, podrás recuperar la posibilidad para mejorar y desempeñarte bien en lo que estás haciendo, pero es un registro que tenemos que hacer de manera continua, no descuidarlo, pero sí descubriendo cómo opera esta situación, ¿no? Resulta que cuando la persona se siente en confianza, puede responder mejor, pero entonces tenemos que fabricar, o en este caso, fabricar esos elementos que me den confianza, apurarme a romper el hielo mucho más rápido para que yo pueda contar con personas con las que me sienta en confianza, segura y apoyada, mientras trabajo por esa seguridad personal que tanto necesitamos como estudiantes, como profesionistas, como personas en cualquier ámbito donde nos desenvolvemos. Bueno, espero que les haya servido la historia, la información y bueno, sería como mi forma de cerrar. Muchas gracias. Yo creo que la historia sirve para ilustrar incluso y reflejarnos en algún momento alguno de nuestras vidas. Algunos nos hemos enfrentado a situaciones parecidas. Entonces, es un buen ejemplo con el que podemos culminar. Le agradecemos mucho, maestra. Y pues muchas gracias. Si hay algún alumno que quiera contactarla, ¿dónde la puede contactar? O directamente en DeGoAI, o quiere escribirle su correo electrónico en el chat, por si necesitan alguna orientación o algo más focalizado de acuerdo a lo que ha platicado en su charla. Sí, puede ser magdaasesorías@gmail.com o también directamente ahí en la de GOAE, si les interesa pues trabajar conmigo, pueden solicitar en la zona donde está el motivo de atención, que quieren trabajar con Magda González y ya los canalizan a mi agenda y yo me pongo en contacto para establecer la cita. Muy bien, muchísimas gracias a nombre del director. El doctor José Luis Palacio también le agradece por esta plática y que definitivamente es de interés para toda la comunidad del ENSID. Muchísimas gracias y pues estamos en contacto para seguir adelante con otros proyectos. Muchas gracias y buenas tardes a todos.